Un hombre llamado Juven, propietario de una empresa que manufacturaba cerámica fina, acusó al ministro de la Moneda, Westover, de craso fraude. La empresa de Juven había sido contratada para producir más de 200 platos, cuencos, jarrones y ceniceros para colocar en los aparadores y las mesas de comedor de la mansión del ministro Westover en la ciudad, su casa de campo y su hacienda en el continente. En cada pieza debía figurar la efigie de Westover, una imagen del ministro de la Moneda en toga romana, sosteniendo una balanza cargada con monedas en un platillo y trigo en el otro. El conjunto destinado a cada residencia se fabricó con tinta de un color distinto: rojo para la ciudad, verde para el campo, negro para el continente. Tales detalles pasaron al dominio público cuando Juven, el agraviado vendedor, imprimió un venenoso panfleto sobre el asunto, titulado «Un hombre que es todo palabra no puede pesarse». El panfleto relataba que Westover había aceptado la entrega del pedido para después cambiar el precio de manera unilateral, ofreciendo solo una pequeña parte de la suma acordada. Juven, afirmaba el panfleto, se había negado a aceptar las condiciones modificadas y había exigido la devolución del producto. El ministro había hecho caso omiso a su exigencia, había conservado las piezas y se había valido de su influencia en los tribunales para frustrar los intentos de Juven por obtener una compensación legal. El ministro es amigo del magistrado que dictaminó en el caso. Son vecinos, lo cual es intolerable y nada apropiado en un proceso legal. También se insinuaba en el cri de cœur del fabricante que la imagen del ministro de la Moneda estaba exageradamente idealizada. Hasta lo representé según su imaginación de sí mismo, porque era lo que le gustaba y deseaba, a pesar de que no es un hombre delgado. En represalia, el ministro puso en circulación su propio panfleto. En él se declaraba que la fábrica de Juven empleaba materiales de escasa calidad, lo cual resultó en platos frágiles y deficientes, y que todo el mundo sabía que Westover era meramente robusto. Es lamentable que a individuos de tamaña vileza y baja cuna se les permita insultar a sus superiores. El ministro interpuso una demanda por difamación, cuya rápida sentencia obligaba a Juven a indemnizarlo. Hasta ese momento todo el asunto se interpretó en clave de comedia, como un bienvenido alivio al creciente descontento que se extendía por toda la ciudad. El cólera corría incluso más desbocado de lo habitual por los barrios pobres del distrito de Los Pozos, en la punta inferior de la ciudad. Para advertir a los visitantes que no bebieran agua ni comieran nada de la zona, habían clavado guantes bajo las aldabas de las casas donde estaba presente la enfermedad, hasta el punto de que calles enteras de edificios llevaban la mano. Una huelga de estibadores acababa de desbandarse con sus cabecillas expulsados del oficio. A principios de verano, una sequía en la campiña de las provincias norteñas había abrazado la cosecha, y el efecto dominó había disparado el precio del pan, las legumbres, la carne y demás. El ejército, contratado por los francos en el continente y comandado por el gran Manglesworth, se había quedado atascado en las montañas tras una sucesión de derrotas y había sufrido numerosas bajas. El antaño estimado general se había convertido en símbolo de senil debilidad. Se rumoreaba que en los barrios más sórdidos de la ciudad, las bandas de matones arrancaban las mangas de las chaquetas a los viandantes y los obligaban a quemarlas allí mismo en la calle, so pena de recibir una paliza. Los detalles que se conocieron acerca de la ostentosa vajilla del ministro fueron una exquisita confirmación de los derroches cometidos por una corona y un gobierno que se permitían dar lecciones al público sobre la relación entre sus exagerados gastos en licor, apuestas e idolatría y las condiciones de su pobreza. El simultáneo castigo del arrogante hombre de negocios que sostenía aquellas demenciales ideas sobre la justicia fue incluso más amargamente satisfactorio, como una obra antigua interpretada con renovado aderezo. Todo el mundo sabía que el error de Juven no había sido emplear materiales inferiores. Su error había sido olvidar cómo funcionaban las cosas.